A esta hora establecemos contacto en directo en Bogotá con Álvaro Uribe Vélez. Él es expresidente de Colombia y es senador electo por el Partido Centro Democrático. Expresidente, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a usted, muy buenas noches a los televidentes. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, preguntarle sobre esto que está pidiendo las FARC al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y es que le dicen que cumpla su promesa de firmar la paz con el grupo, pues con ellos. ¿Le sorprende esta petición? Y se lo pregunto porque si están sentados en La Habana es porque ambas partes están interesados en firmar la paz, ¿o no sería así? Mire, lo que debe sorprender, y no se le ha informado a la comunidad internacional, es el deterioro de la seguridad en Colombia. Al amanecer de hoy hubo 5 explosiones de la FARC en Bogotá. 2 explotaron, causando daños materiales. 3 fueron desactivadas oportunamente por la policía. Todo por el grupo terrorista de la FARC. Hay unas regiones colombianas donde la FARC, que hace 4 años había quedado al borde de desaparecer gracias a nuestro gobierno, ha vuelto por desidia del gobierno Santos a tomarse los territorios y a someter la población. Y acaba la FARC de obligar a los moradores de esas regiones a votar por el presidente Santos, exigiéndoles fusil en el cuello que tenían que votar por el presidente Santos. Eso es lo que es grave para Colombia. El presidente Santos lo eligieron entre el fraude, la compra de votos con dinero de la corrupción oficial que le dio a muchos parlamentarios, les entregó 1.500 millones de dólares, la presión del grupo terrorista de la FARC, y además le dijeron al país que el dilema era entre la paz o la guerra, cuando lo que hizo el gobierno nuestro fue avanzar en la seguridad, desmontar el paramilitarismo, dejar las guerrillas al borde de la desaparición. El país está hoy perdiendo la paz que había ganado. Presidente Uribe, usted entregó hoy unas pruebas ante la Procuraduría, si no estoy mal nuevamente, con respecto a estas denuncias que acaba de decir durante la campaña electoral y durante las elecciones, pero también el colombiano se está preguntando cuáles son esas pruebas, si tomamos en cuenta también que todavía no se conocen las de los supuestos 2 millones de dólares que entraron en la campaña de Juan Manuel Santos y que usted denunció antes de la primera vuelta electoral. No, le ruego informarse, estimado periodista. Yo acudí hoy a la Procuraduría General de la Nación, citado por ese organismo de control, a completar la información que me han pedido, de la cual yo soy receptor, sobre problemas muy graves que sucedieron en 2010. Hoy ratifiqué y adicioné información sobre pagos que habrían recibido asesores políticos del presidente Santos por una gestión del narcotráfico. Esa gestión del narcotráfico se hizo entre 2010 y 2011. La mantuvieron secreta. Vino a salir a la luz pública hace poco porque la publicaron unos medios de comunicación. El gobierno no lo pudo negar, o sea que la gestión es verdad. Un pago de 12 millones de dólares se habría hecho a los 2 asesores del presidente que realizaron esa gestión. Asesores que nada tenían que ver con temas de justicia. ¿Cómo le parece? Asesores políticos de mediadores del narcotráfico. Eso en cualquier parte del mundo es corrupción. Corrupción de lo peor. Y información que llevaría a que parte de esa comisión de 12 millones de dólares se habría utilizado para pagar deudas de la campaña del presidente Santos. Información muy delicada. Saltemos de ahí al proceso de ahora, a este proceso de 2014. Nosotros hemos entregado 139 pruebas de fraude. En una ciudad como Barranquilla, con una incidencia enorme de compra de votos, en la primera vuelta el presidente Santos sacó 194.000 votos, en la segunda 541.000. Hay votaciones inusuales en muchas partes del país. En unos sitios inducidos por la compra de votos, en otros sitios esas votaciones inducidas por el grupo terrorista de la FARC. En los municipios donde la FARC ha retomado control, las votaciones por el presidente Santos
en muchos municipios estuvieron por encima del 90-93%. Una comunidad totalmente amenazada por el terrorismo, vulnerable, desprotegida por el gobierno. Los paramilitares que estuvieron en la cárcel salieron a apoyar al presidente Santos en venganza porque el gobierno nuestro desmontó el paramilitarismo. Otras organizaciones criminales que se llaman las bandas criminales sacaron panfletos amenazantes de la ciudadanía para apoyar al presidente Santos. Expresidente, yo sí lo que le voy a preguntar se lo quiero preguntar con todo el respeto y además con mi pregunta no quiero legitimar el que lo hagan todos está bien hecho, pero precisamente por esas acusaciones que está haciendo en cuanto a compra de votos y todas las irregularidades y fraude que habría habido en estas elecciones, muchos apuntan a que eso mismo sucedió en su primera reelección y cómo alguien que hizo lo mismo puede señalar al actual presidente de haberlo hecho. En su primera reelección sucedió lo mismo, hubo irregularidades, hubo compra de votos, pudo haberlo si usted no lo supo. Nunca. La acusación que le hacen a mi gobierno es que, como antes de mi reelección, se reformó la Constitución. Pero es muy importante que la comunidad internacional conozca esto. Colombia tenía reelección hasta el año 91. Cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, nunca se dijo que iban a terminar la reelección. La terminaron simplemente por acomodar intereses políticos. Hubo muchos intentos para revivirla antes de mi gobierno, que fracasaron. Cuando yo llegué había uno en marcha, después hubo otro. Se aprobó nuevamente la reelección. Se acusa a mi gobierno de haberle dado favores a una parlamentaria acusada de secuestro, de haberle dado favores para que esa parlamentaria votara y ayudara a aprobar el acto legislativo que revivía la reelección. Por ejemplo, esa parlamentaria dice que yo me arrodillé en un baño de la presidencia a ofrecerle un consulado para que votara por mí. Debería estar yo en la cárcel por indignidad. Sí, no hay una sola acusación contra mi gobierno de compra de votos, ni en mi elección de 2002, ni en mi elección de 2006. No hay una sola acusación de abuso de poder, no hay una sola acusación de abuso de publicidad institucional. Presidente, el presidente Santos puso, puso toda la publicidad institucional al servicio de sus intereses electorales. Eso es un abuso con el pueblo colombiano. Por razones de tiempo, disculpe que lo interrumpa, pero quiero hacerle otra pregunta, y es precisamente qué va a pasar el próximo 20 de julio. ¿Se va a posesionar como senador de la República, tomando en cuenta que siguen los rumores de que no lo va a hacer para no perder la inmunidad que le da el hecho de ser un expresidente? Y por otra parte, ¿a dónde va a ir este enfrentamiento o este debate entre usted y Juan Manuel Santos, donde hasta la iglesia ya habla de servir de mediador entre ustedes dos? No, perdón, periodista. Si me llamas tú dices, tú estás muy escaso de tiempo. Oh, también, amable periodista. Yo no creo que esos son los temas que interesen. Aquí hay unos temas muy graves. Aquí la FARC no solamente presionó a los ciudadanos con los fusiles para que votaran por el presidente Santos, sino que ahora alega que el presidente Santos hizo los compromisos con la FARC en materia temática. ¿De cuándo acá un gobierno democrático puede hacer unos compromisos electorales con un grupo terrorista? El tema no es el tema cosmético de Uribe Santos, el tema es que le están entregando el país a la FARC. Ese es el tema de fondo, estimado periodista. Presidente, yo sí le pido el favor, pero se lo pido además, contéstenos, ¿sí o no se posesiona el próximo 20 de julio como senador de Colombia? Pero pregunto, porque hay muchos rumores y yo sé que le puede molestar la pregunta, pero es que los rumores están ahí. Obviamente todo apuntaría a que usted se va a posesionar, por eso se hizo elegir. ¿Ustedes a dónde originan este programa? En Colombia y en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero hoy ¿a dónde lo están originando? ¿Cómo así? ¿Dónde se encuentran ustedes emitiendo este programa? En nuestro Centro Internacional de Noticias. ¿En Washington o dónde? En Washington, muy cerquita. No, periodista, cosas bien importantes en el mundo. ¿Sabes por qué claro le pasé a NTN? No, expresidente, le pasé a NTN porque ustedes han tenido algún equilibrio democrático. Pero si yo hubiera sabido que me llamabas para preguntarme eso,
no los hubiera hecho perder tiempo a No, ustedes. pero le hemos preguntado más cosas además, no se enfade. No les hubiera hecho perder tiempo a ustedes. Yo estoy preocupado es por lo que ocurrió este amanecer en Bogotá. Pero 5 explosivos terroristas. Ahora el terrorismo, por un lado, presiona para que voten por Santos. Por otro lado, dice que Santos hizo acuerdos programáticos con ellos, con el mayor grupo traficante de cocaína en el mundo. Y eso sí es lo que le preocupa a uno. Y ahora entonces sigue la entrega del país al terrorismo. Ese es el tema de fondo, estimada periodista. Bueno, estimado expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Veo que no me va a decir ni sí ni no. No, lo que interesa es qué está pasando en Colombia. Lo que está pasando en Colombia en el fondo. Son muchos temas diferentes. Hemos hablado de los atentados de la FARC, hemos hablado de lo que le ha pedido las FARC, esa petición que le ha hecho al presidente Juan Manuel Santos. Es tema de interés para muchos colombianos y para muchas otras personas que viven en otros países, saber si finalmente usted se posesiona o no. Pero si no quiere responder, no responda, no pasa nada. Está en su libre derecho. Muchas gracias. De nada, gracias a usted. Buenas noches, expresidente. Buenas noches.